¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahora te queremos contar un ejercicio de geometría con aplicaciones de trigonometría. Este nos pide, determina el perímetro y el área del sector circular de la figura donde el radio es igual a 2 centímetros. 2 centímetros. OP es igual a 1 centímetro y nos afirma que PQ es perpendicular a OP. Debes tener en cuenta que el dato debe estar escrito en el enunciado y no sacar conclusiones del dibujo. Muchas veces los dibujos son medio mentirosos. El dato tiene que estar escrito en el enunciado. Entonces, vamos a ver. Nos dice, determina el perímetro. Pensemos que perímetro es calcular cuánto mide el contorno de la figura. El contorno. Nuestra figura está limitada por estos, que son radios, nos está hablando de un sector circular, y este arco. Por lo tanto, nosotros ya conocemos el radio, necesitamos conocer el arco. Para el arco de una circunferencia, nosotros tenemos una formulita que nos dice que S es igual a phi por R. En nuestro caso, phi es este ángulo, que no lo conocemos por el momento. R sí sabemos que mide 2 centímetros. Una cosa importante, este phi que aparece en esta fórmula debe estar expresado en radianes. En tu evaluación o cuando expreses tu ejercicio, no puede haber un paso intermedio donde ese ángulo esté expresado en el sistema sexagesimal. Debe estar de entrada expresado en radianes. Veamos cómo hacemos para calcular ese ángulo. Observamos que en los datos del problema nos dicen que OP mide 1 centímetro. 1 centímetro. Observamos que acá tenemos el triángulo OPQ. En ese triángulo conocemos del ángulo phi el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente y conocemos la hipotenusa. Si nos habla de cateto adyacente y de la hipotenusa, la función que liga esas dos longitudes es el coseno de phi. Entonces tenemos que el coseno de phi es 1 centímetro sobre 2 centímetros y el coseno de phi es igual a 1/2. El ángulo que tiene ese coseno es el ángulo de pi sobre 3. En esta situación se trata de un ángulo notable, entonces conocemos el valor. Si no, tendrías que haber acudido a tu calculadora y en forma posterior lo transformas a radianes para poder reemplazar en la forma. Ya tenemos el valor de nuestro ángulo phi. Entonces vamos a calcular la longitud del arco que tenemos ahí. Entonces S es igual a pi sobre 3 por R, que es 2 centímetros. O sea que S es igual a 2pi sobre 3 centímetros. Pero recordemos que el perímetro es la longitud de todo el borde de la figura. Por lo tanto, el perímetro que a nosotros nos están pidiendo es 2 veces R más S. Por lo tanto, es 2 por 2 centímetros más 2pi sobre 3 centímetros. Bueno, acá podemos agrupar 4 más 2pi sobre 3 centímetros y no se puede agrupar más, porque ya no, acá al no tener pi en este término, no es posible agrupar más, en forma más breve, esta suma. Ese es el perímetro. Ahora, veamos qué pasa con el área del sector circular. Existe una fórmula para el área del sector circular, yo te la cuento. El área es phi por r cuadrado sobre 2. Pero ¿qué pasa? Uno muchas veces no se acuerda de las fórmulas. Lo mismo nos podría haber pasado con este S.
con la longitud. Entonces, ¿a qué tenemos que acudir? Nosotros tenemos que acudir a lo que nosotros sabemos. ¿El área de qué sabemos? Nosotros conocemos el área del círculo. Entonces, el área del círculo es pi por radio cuadrado. Ese es el área del círculo. Tratemos de relacionar con nuestro phi. En un círculo, el ángulo central es 2pi. Entonces, si es 2pi, le corresponde pi por radio cuadrado. Si es phi, como en nuestro caso, podríamos haber puesto ya nuestro valor, ¿qué le correspondería? El área es igual a phi por pi por radio al cuadrado sobre 2pi, que es la fórmula que yo te había propuesto al comienzo. Phi por radio al cuadrado sobre 2. Ahora lo único que nos restaría es reemplazar los valores de phi y de r. Entonces, nuestra área es pi sobre 3 por r al cuadrado, que era 2 centímetros, o sea, 4 centímetros al cuadrado, sobre 2. Entonces, nuestra área es 2pi sobre 3 centímetros cuadrados. Acá ha ocurrido algo curioso. Tenemos 2pi sobre 3 centímetros cuadrados y 2pi sobre 3 centímetros. Una casualidad. Pero, si prestas bien atención, esto se trata de una longitud, y esto está en centímetros, y esto es un área, y esto está en centímetros cuadrados. Son todas cosas que te llevan a revisar tu procedimiento para saber si está bien, si has usado bien las longitudes, las unidades de superficie, y eso lo tenemos que revisar. Y este es mi último mensaje con esto. Tenés que apelar a lo que vos sabés. Si hay algo que no sabés, hay que luchar con lo que uno sabe y tratar de llegar al final. No pensar que el ejercicio no se puede hacer. Muchísima suerte.